este evento siempre nos pone a pensar como superintendencia y como autoridad del sistema financiero, en dónde más podemos seguir trabajando, en dónde más podemos seguir avanzando para lograr una inclusión financiera, para lograr un bienestar financiero, para cambiar la vida de las personas. Eso es realmente lo que a nosotros este evento siempre nos motiva. Cada año, doctor Hernando José, es una cita muy esperada. ¿Por qué es esperada? Porque siempre queremos traer no solamente unos buenos resultados, sino también proponer ideas y proponer alternativas para seguir avanzando en este propósito de país. Así que muchas gracias a todos por estar hoy aquí y permitir a la superintendencia compartir este mensaje. Nuestro principal mensaje es muy sencillo, creo que va muy en línea con las palabras iniciales, pero realmente hay que hacer mucho énfasis en la expectativa que tiene la autoridad del sistema financiero en términos de pensar en que la innovación tiene razón de ser siempre y cuando tengamos una finalidad clara, siempre y cuando no perdamos de vista, no nos dejemos distraer de realmente para qué sirve esa innovación. En nuestra expectativa, no importa si son vigilados por la superintendencia financiera, no importa si realmente estamos hablando del esquema actual o un esquema nuevo, esas discusiones han pasado a otro escenario. Hoy venimos a hablarles, como ha sido nuestro propósito siempre, de servicios financieros, pensando en bienestar. Y me gustó mucho su palabra, doctor Hernando José, de hablar de bienestar financiero, y eso es lo que quisiéramos nosotros poner sobre la mesa. Hemos avanzado mucho en inclusión financiera según los números. No son solo números, son personas, son familias, son trabajadores independientes, son trabajadores formales, son seres humanos que están allí detrás de todo esto. Pero necesitamos también esas cifras, ponerle un sentido, ponerle una finalidad, y por eso para nosotros ese bienestar financiero es fundamental en toda esta discusión. Las cifras ya se han mencionado, tal vez detenerse a pensar por qué o cómo es que llegamos a estas cifras cuando las cosas van bien puede ser algo que no necesariamente hagamos de manera recurrente. Nosotros lo que queremos poner sobre la mesa es precisamente por qué logramos estas cifras, por qué estamos aquí, y cuando digo logramos lo estamos diciendo como país, no lo estamos diciendo como la superintendencia financiera, sino hoy tenemos un concepto en donde hay un gran número de adultos con por lo menos un producto financiero formal. 33.2 millones de personas es una gran capacidad de poder avanzar y de poder mejorar las condiciones de esas personas. Inclusión financiera o incluso inclusión en sí misma es un concepto que durante mucho tiempo hemos estado discutiendo cómo se mide, si es bueno, si no es bueno, qué tanto le cambiamos la vida a las personas en ciertas condiciones, etc. Y qué bueno que podamos traer esta cifra. Pero este tiene que ser el punto de partida para pensar cómo generamos una nueva condición de bienestar financiero para todas estas personas y para todos nosotros que estamos acá. No es un tema de ser formal o informal, no es un tema de que estemos pensando nosotros en que hacia adelante el sistema financiero tradicional es o este otro sistema financiero deberá ser. No, es realmente la capacidad de que nosotros pensemos cómo mejoramos la capacidad de aprovechar las oportunidades en el contexto que cada uno tenga, tener la capacidad de ser resilientes. Ese es nuestro mensaje hoy, donde la innovación, donde la capacidad de cambiar y transformar digitalmente procesos, productos, entidades en sí mismo es fundamental en toda esta iniciativa. Las brechas todos las conocemos, y yo creo que año tras año tenemos más data, tenemos más la capacidad de poder identificar en qué estamos. El reto nuestro es que sigue. Cada punto de llegada es a su vez un punto de partida, o como dice mi papá en mi casa, hijo, el que no cambia no progresa. No es quedarnos aquí en este concepto, es en la necesidad de pensar cómo esas 22 entidades financieras con corte de diciembre que prestan cerca de 40 millones de depósitos de bajo monto tienen la capacidad de seguir avanzando en generar bienestar. No es un producto de captación, no es un producto de seguros, son exigencias y fronteras que se mueven mucho más allá de esas definiciones. Aquí hay unos detalles de inclusión donde yo quisiera hacer énfasis en los grandes avances. Población migrante. Claro, difícil, complejo, superintendente, pero es que ni se pueden identificar. ¿Y realmente eso cambia la condición de una persona a la hora de pensar en ser resiliente? ¿Será que eso cambia la capacidad de una persona de poder aprovechar alguna otra oportunidad dado su contexto? Esos son los retos sobre los cuales la tecnología y la disrupción, la transformación digital nos debe ayudar. Oportunidades. Un supervisor
vela por la estabilidad del sistema financiero. Un supervisor debe velar por la capacidad de fluir recursos entre unos sectores y otros. Un sistema financiero que sea capaz de reconocer un contexto. Y ahí hemos hecho una buena tarea y seguiremos haciendo una buena tarea. Pero en realidad la pregunta no debería ser yo qué productos ofrezco para capturar esas oportunidades. Tal vez la pregunta podría ser diferente y es ¿cómo o qué es lo que ese consumidor necesita en su idea para poder aprovechar de mejor forma las oportunidades que su contexto y su entorno le brindan? El señor en la 72 con séptima, como el señor que se encuentra en un municipio alejado o rural disperso, como los calificamos nosotros. Son contextos diferentes, son condiciones individuales diferentes. Estandarizar productos no necesariamente es una buena alternativa. La personalización, la capacidad de que cada persona pueda idear qué es lo que necesita, cuál es su capacidad de poder entender cómo gestionar un riesgo, cómo poder invertir, no invertir, hacer qué tipo de negocios. Esas condiciones son fundamentales en donde los servicios financieros deben ampliar esa capacidad de cambiar las reglas de juego. Y hay oportunidades tradicionales y seguiremos apoyando desde la regulación, desde la supervisión, por supuesto. El sistema financiero necesita reglas ciertas. Los jugadores de este entorno necesitan reglas ciertas. Los consumidores necesitan reglas ciertas. Y por eso nos hemos movido a lo que ustedes están viendo, las transacciones en e-commerce, como los puntos de venta, los diferentes dispositivos, los débitos automáticos y nuevas tecnologías. Qué bueno es poder entrar en esta muestra comercial y ver tantas y tantas ofertas que la tecnología hoy nos está brindando. Billeteras, códigos QR con un estándar especial para Colombia, manillas y stickers de pago, indicadores o iniciadores de pago, y seguimos en esa revolución y seguimos en esto. Pero la gran pregunta es, en donde no hay la capacidad de poder conectarse, en donde no hay, ¿qué pasa con esas personas? ¿Será que están sometidas necesariamente a pensar en que la tecnología no es para ellos? Creo que esa no es la respuesta, ni mucho menos el camino. Para nosotros, la oferta de valor digital desde el sistema financiero es bastante potente, insisto. No vigiladas, sino también todo un entorno en un ecosistema que cada vez es mucho más robusto. Ese bienestar de las personas necesita expresarse en capacidad de soportar cosas, en capacidad para poder aguantar y para poder levantarse y volver a empezar. Eso últimamente ha estado muy de moda, la resiliencia, una gran expresión que se utiliza en diferentes contextos. Pero cuando hablamos de esto es la capacidad, la berraquera, permíteme usar esa expresión que tienen todos los colombianos y todas las personas de levantarse todos los días a seguir luchando y sacando su familia, su empresa, este país adelante. Esa resiliencia, el sistema financiero tiene la necesidad de ayudar a preparar a esas personas para soportar los choques difíciles, por supuesto, pero sobre todo a que tengan la tranquilidad de que al día siguiente, a pesar de haber sufrido un choque muy difícil, van a tener herramientas por profesionales, por gestores de riesgo que son capaces de apoyarlo a seguir adelante. Eso es lo que debería ser un nuevo juego en lo que denominamos inclusión financiera, un bienestar. Qué bueno es poder tener la tranquilidad de que a pesar de que mi cultivo sufrió una inundación, existe tal vez algún mecanismo de cobertura, no solo que me va a pagar el producido de esa cosecha como si se hubiera dado, sino tener la capacidad también de poder reinventarme y volver o cambiar el cultivo, tener acompañamiento, tener información que me permita planear mejor mi siguiente cosecha. Eso no suena mucho a un servicio financiero, por supuesto, pero en esta nueva dinámica que queremos seguir impulsando, que ya vemos, pero que necesita un compromiso de todos, es fundamental pensar desde la óptica de cómo yo potencio las capacidades de esas personas, de esos consumidores financieros, de esa cifra que vemos allá de 33 y ojalá fueran los 50 millones de colombianos. Capacidad de anticiparse, capacidad de gestionar y, por supuesto, la capacidad de superarse. Acceder a capital es muy importante, no vamos a entrar en esa discusión, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque yo necesito entender el ciclo de vida de esas personas. Tal vez un crédito sea una palanca determinante en un momento particular de su función de productividad, pero no necesariamente es la única. ¿Y qué pasa cuando tengo dificultades para pagar ese crédito? O peor aún, cuando en mi contexto no me permite la capacidad de seguir avanzando en obtener otro crédito u otro producto u otro servicio financiero. Allí también los productos, la tecnología, la innovación debería velar
¿Por qué? Por estabilidad y por crecimiento. Eso es lo que de alguna manera nosotros necesitamos mover. Es que las MIPYMES en este país son el 90%. Bien. Que es que las compañías tienen menos, el 91% tienen menos de 3 trabajadores. Bien. ¿Y qué hacemos nosotros en tecnología y en sistema financiero? Tal vez algunos dirán, estamos trabajando en generar mecanismos alternativos, estamos trabajando, pero necesitamos más. No es un factor de competencia, es un factor de competitividad. Y este sistema financiero hoy puede pensar y puede decir, tenemos las herramientas, la capacidad y la forma de poder satisfacer esas necesidades que se están dando en el discurso de apertura. Y esa es la posición nuestra desde la superintendencia. ¿Qué hemos hecho para esto? No sabemos si realmente el sistema financiero hoy sea el mismo que esté en 3 o 4 años. No lo sabemos. Pero tenemos la capacidad de irnos anticipando, así como tal vez años atrás nos paramos en este mismo evento y lanzamos nuestros sandbox. Hoy también debemos decir, hacia allá vamos a tener que movernos. La capacidad de anticiparnos es lo que nos debe dar capacidad de reacción. Hoy las fintech en diferentes segmentos, préstamos, pagos y remesas, tecnologías en instituciones financieras, han hecho un avance muy importante, pero no es suficiente. No es suficiente. Tal vez incluso revisando las cifras nos hacíamos la siguiente pregunta y no tenemos la respuesta. ¿Será que las fintech convergieron entonces a simplemente acomodarse al contexto? Porque hay unas muy disruptivas, pero la gran mayoría y las últimas que hemos estado viendo están convergiendo a prestar sus servicios tal cual y a los mismos agentes que los vienen prestando las entidades del sistema financiero. Y entonces, ¿dónde quedó esa capacidad de innovar? ¿En dónde quedó esa capacidad de poder avanzar? Aquí realmente, por eso nos abrimos a tener nuevas autorizaciones, 8 licencias de crédito digital. Llámenlos como lo quieran llamar, neobancos, challenger banks. Hemos avanzado en eso, 6 entidades enfocadas en microseguros, entidades de pagos digitales y remesas y acceso al mercado de capitales con wealth management. Entonces, realmente la puerta está abierta, no es una excusa válida decir el regulador no deja, ya el doctor Felipe seguramente ha contado y contará y seguirá contando todo lo que se ha hecho, ni el supervisor no permite. Eso no es una excusa que valga en este contexto. Con responsables móviles y digitales dijimos, necesitamos que las personas le llegue a su casa los servicios financieros. Vamos bien, pero sigue siendo insuficiente. Yo sí creo que el sistema financiero tiene la capacidad y la atracción de mover su frontera no solamente a lo que es el simple servicio financiero, sino también a promover habilidades, a promover esas capacidades de información, de entrenamiento y de relacionamiento. Todos, el campesino, la zona rural dispersa, el señor que se encuentra trabajador independiente en una zona de la periferia de alguna ciudad, todos funcionamos como racionales económicos y necesitamos información y necesitamos saber qué mecanismos me ofrece el sistema para poder avanzar y poder desarrollar, y necesitamos relacionamiento. Con toda la data que tenemos, con todas las capacidades instaladas en tecnología, insisto, ¿por qué no el sistema financiero dar ese brinco y poder tener de alguna manera una integración exitosa de múltiples tecnologías? Y en este escenario creo que es importante cerrar con esta discusión, de alguna manera, plantearla como una necesidad de debatir, y es, tal vez, así como nos pasó con las fintech, es que las fintech van a ser y no van a ser, y los incumbentes y los no incumbentes, hoy la historia muestra un camino diferente. Yo creo que hablar hoy de fintech ya no es el punto central de la discusión. El punto central de la discusión es cómo hablamos de finanzas descentralizadas, cómo realmente eso que el mundo está discutiendo, si avanza, si no avanza, que no tiene materialidad, si tiene materialidad, nosotros como país también tenemos la posibilidad de ir integrando exitosamente diferentes mecanismos. No para todo, realmente nosotros debemos ser muy neutros como supervisor a estas tecnologías, pero debe existir espacio en esa nivelación de juego que se mencionaba también al inicio, de reglas de funcionamiento adecuadas. Frase de cajón, modelo disruptivo, frase de cajón, queremos luchar contra la burocracia del sistema. Eso ya está pasado, está mandado a recoger. ¿Qué necesitamos hoy? Idear productos, idear casos e idear metodologías que nos ayuden a ese cambio. Esa discusión sobre los criptoactivos, ¿cuánto tiempo nos dijeron superintendencia? Diga algo, muévase a algo. Lanzamos un piloto, extraordinario piloto. Aprendimos muchísimo. No solo como supervisores, aprendió la industria, aprendió el mundo en general, no a nuestro piloto, por supuesto. Pero durante todo este tiempo, grandes lecciones y grandes aprendizajes.
Pasamos entonces, y estamos viendo, saltar de una fase tal vez educacional o de información a una fase en donde los grandes agentes ven mecanismos de cobertura contra la inflación, ven la posibilidad de poder tener correlaciones diferenciadas en sus portafolios y diversificar, y empezamos a tener otra serie de elementos al tiempo que muchas entidades convergen a cumplir estándares en temas de conocimiento del cliente, el conocimiento de la transacción, etc. Entonces realmente hoy el reto al cual nosotros estamos abocados es pensar en un bienestar financiero que sea capaz de integrar toda esa innovación que está sucediendo a nivel mundial y que está sucediendo en Colombia, ser capaces de tener un objetivo y no dejarnos distraer de ese objetivo. A veces es muy fácil simplemente quedarnos con un número, con un dato, con una meta cumplida, pero realmente la reflexión nuestra no es suficiente. Y desde la Superintendencia Financiera lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, no dejaremos de hacer lo que esté en nuestro alcance para que cada día más personas utilicen adecuadamente las ventajas en este concepto de bienestar financiero de nuestro sistema formal. Cierro haciéndoles una invitación. Tenemos nosotros nuestro sandbox muy avanzado y hemos tenido la posibilidad de, con el apoyo de multilaterales, desarrollar lo que denominamos un Sandbox Challenge 2022 para la Superintendencia Financiera. 4 convocatorias o 4 temas de convocatoria donde va en línea de invitar, de conocer, de probar elementos en donde el DLT en actividades financieras lo probemos. Ojalá tuviéramos alguien que nos dijera, Superintendencia, quiero probar un fondo de inversión colectiva en el cual se pueda invertir en un ETF de criptoactivos a nivel internacional o hacer cualquier tipo de cosas de esa naturaleza como mecanismo de inversión. Bienvenido ese enfoque. Gestión de riesgo utilizando fuentes alternativas. Ya el doctor Arno José citó un caso, ojalá vengan al Sandbox Challenge, podamos desarrollar y adoptar como regulación esa tecnología. Una línea de productos fintech verdes inclusivos y por supuesto APIs para finanzas abiertas. Una convocatoria que inicia en la última semana del mes de mayo y vamos hasta agosto del 2022. Una selección de unos procesos en un comité de innovación que existe en la Superintendencia Financiera donde participan múltiples agentes. Una premiación con Impulsa, Fintech Lag y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde apoyaremos asesorías técnicas, asesorías jurídicas, la capacidad de diferentes veces de poder operar en la arenera con un certificado temporal de operación. Finalmente, entonces, tener eso en funcionamiento durante el año 2023 y el año 2024. Así que el concepto de bienestar financiero, el concepto de innovación, el concepto de tener mejores productos y servicios para los consumidores en nuestro reto está acá. Allá hemos puesto la siguiente vara, de entender cómo ese punto de llegada de finanzas descentralizadas, poder tener diferentes procesos, nos deberían ayudar a tener procesos más eficientes, a tener una mayor capilaridad y mejorar el acceso a todos los colombianos. Muchas gracias a ustedes por su atención y les deseo a todos muy buenos días, jornada de este evento. Muchas gracias.